Creatividad, un camino hacia el futuro. Siempre he tenido esa incertidumbre acerca de qué es el futuro, acerca de cuál será el siguiente paso. ¿Será que lo daré bien? ¿Lo daré mal? ¿Por qué lo di? El miedo, la felicidad, la desesperación y todas esas sensaciones que te hacen sentir vivo hacen que la mayor parte de nuestro tiempo se quede ahí, atrapado en nuestro pasado o inclusive a veces en nuestro futuro. Recuerdo a mi profesor de electrónica de potencia que decía: intenta agarrar el presente, y luego decía: oh, espera, ya es pasado. O mejor, ahí viene el futuro, agárralo para que sea tu presente, agárralo, Riveros. Hasta que un día hice la siguiente pregunta: ¿y qué tal si sabemos caminar hacia el futuro? Bienvenidos a mi segunda publicación, un poco más tarde de lo planeado. En realidad, estas últimas semanas han sido una explosión de emociones en mi vida personal, que me han tomado más del tiempo necesario para reponerme. Pido excusas por ello. Esta primera publicación hace parte de una serie que he llamado Un robot definiendo el futuro. Una serie que exploraremos desde diferentes puntos, tanto a nivel personal, profesional y técnico, para llegar a la sencilla conclusión de cómo creo mi futuro. La primera vez que oí hablar a Elon Musk acerca de la inteligencia artificial, lo escuché diciendo que podría crear un robot dictador inmortal del que nunca escaparíamos. Pero luego, hace no más de un mes, realizó el lanzamiento de Neuralink, donde prácticamente en términos generales nos convertimos en una especie de cyborg humano mejorado. O bueno, en realidad esa es mi impresión. Pero personalmente, y lo que trataré de argumentar a lo largo de la publicación, es que no hay nada más distante de nuestro futuro que un robot. Y con esto no quiero decir que no vayamos a ver o usar robots en unos años, porque de hecho ya sabemos que están en el mercado. Con esto lo que quiero decir es que en ese futuro, para el desarrollo de nuestra humanidad, de nuestro empleo, nuestra familia, nuestra salud y que otros tantos aspectos que existen, entre más alejados estemos de este concepto, pero sin desconocerlo, más cercanos al crecimiento vamos a estar. Y para eso tenemos nuestro primer diferencial: creatividad. Se nos ha dicho a lo largo de los años que la creatividad es esa capacidad que tenemos para crear, inventar, algo así como una especie de pensamiento original que se traduce en algo único o nuevo. Pero luego nos han hecho creer que ser creativos es un derecho reservado para pocos, o que es algo con lo que se nace o que se da con un título profesional específico. Y bueno, la verdad es que personalmente difiero de estas dos realidades. Y digo realidades porque muchas empresas, instituciones y personas lo ven así y lo llevan así plasmado en sus corazones y en sus vidas. Inclusive vemos títulos como Creative Designer, Creative Copy, incluso hace poco vi una oferta que rezaba Creative Project Manager. Y es curioso ver cómo la creatividad pareciera ser algo que se carga en el bolsillo o que simplemente se enciende o se apaga. Suena robotizado, ¿no? Ahora bien, ¿no te pasa que piensas que este concepto de ser creativo puede resultar un tanto subjetivo como real? ¿Qué determina que en realidad estás siendo creativo y no simplemente copiando? O mejor aún, ¿cómo sabes cuando estás siendo creativo y no delirando? Bueno, en realidad para mí delirar y ser creativos siento que van de la mano. Y ahora, ¿por qué la creatividad debería encajar dentro de un concepto lógico? Y no estoy diciendo que tengas que ser alguien mentalmente inestable para ser creativo. De hecho, este estereotipo de que las personas creativas deben ser aquello, o que se visten de una forma diferente, o que tienen tatuajes, o que otras tantas cosas más, la verdad no me cuadra mucho. Y la verdad es que, creas o no, creo que todos somos y podemos ser creativos. Reciente escuchaba a Elizabeth Gilbert en una famosa charla TED donde mencionaba que en los tiempos pasados, en la antigua Grecia y Roma, se creía que la creatividad era una especie de espíritu, es decir, algo que no nacía en el ser humano, y que aquel que tuviese la creatividad era como estar poseído por un demonio. En ese tiempo le llamaban daimon. Un caso particular, por ejemplo, era el caso de Sócrates. Curioso, ¿no? Ahora, ¿por qué todo este preámbulo? Creo que todos estos conceptos alrededor de la creatividad han sido la principal razón para que nuestro proceso creativo esté en extinción. Sí, así lo veo.
Todo este ego superhumano de creer que la creatividad reposa en entidades únicas me parece un error garrafal. Como lo diría Ed Catmull, solo cuando admitimos lo que desconocemos podemos confiar en aprenderlo. Y esto a su vez deriva en una cantidad de efectos sociales que resultan súper costosos, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, como inclusive a nivel familiar, creando una cantidad excesiva de expectativas que pueden estar más cerca del fracaso que de la victoria. Y ojo, recuerda que siempre aprendemos más del fracaso. Ahora te estás preguntando, bueno, ¿y qué necesito para ser creativo? ¿Por qué necesitamos ser creativos? Tal como reza el título de esta publicación, en un mundo que cada vez gira más hacia conductas robotizadas, procesos automatizados, interacciones virtuales, la creatividad nace ahí, se necesita ahí, para generar esa disrupción que genera atracción, enamoramiento, interés, vida. Me atrevería a decir que aquel que le apuesta a la creatividad siempre tendrá un as bajo su manga en el que podrá encontrar un espacio en el futuro. ¿Un espacio para qué? Un espacio para conseguir un trabajo, para tener un perfil laboral más atractivo, para hacer código más eficiente, inclusive para encontrar más errores en tu código, para que sus ventas crezcan o, ¿por qué no?, para ser un mejor líder. Luego, ¿cómo encuentro mi creatividad? Bueno, aquí van mis consejos. Primero, recuerda, eres humano. Concibo la creatividad como un proceso en el que se generan ideas que tienen valor y que son producto de la interacción de múltiples disciplinas. En otras palabras, para mí la creatividad no ocurre por sí sola, es un proceso en el que juegan muchas variables. Algunas que controlamos, otras que simplemente desconocemos, pero que inciden en nuestro actuar y pensar sin darnos cuenta. Recuerda siempre que eres humano, eres perceptivo, receptivo, te equivocas, sientes, vives. Ser humano nos abre un abanico de oportunidades y de posibilidades únicas de exploración y autoconocimiento. Por eso es bueno que te prepares para equivocarte y que no huyas de eso. Explorar no se trata solamente de conocer nuevos lugares, también se trata de reconocer y de conocer el mismo lugar más de una vez, pero en formas diferentes. Y eso solo te lo brindará tu humanidad. Sí, porque en tu humanidad es donde influyen las personas que te rodean, las formas, los colores, el día. Antioquia es el séptimo departamento de Colombia en el que vivo. Cada lugar en el que he vivido me ha mostrado y me ha enseñado una cara diferente de Colombia, de su gente, de su cultura, de su esencia. En el proceso de creatividad, esos distintos tintes en los que envuelves tu vida van a ayudarte a elaborar una mejor construcción de ese pensamiento. Por ejemplo, recuerdo que cuando llegué a Medellín, palabras como Solomo, Morrillo o Mirella resultaban totalmente desconocidas para mí. Y ese desconocimiento es el reflejo de la construcción de tu humanidad. No sientas que debes conocerlo o absorberlo todo, ni menos que tienes que absorberlo a la velocidad de una computadora. No sientas que todos los días debes ser creativo o que cada minuto tendrás una idea súper brillante. Algunos días simplemente van a ser más azules que otros y está bien. Recuerda, no estás en binario, eres humano. Segundo, deja que tus ideas hablen por ti. Esta personalmente es una de mis más grandes fortalezas. En realidad ya he perdido la cuenta de cuántas veces me paré frente al espejo a hablarme o de cuántas conversaciones entablé con la computadora luego de aplicar un parche de Windows. Y más importante, cuántas veces me detuve en medio del tráfico a escribir una idea que de pronto aparecía como un rayo en mi cabeza. Y no quiero que pienses que estás en un capítulo de Fragmentado, pero ponte a pensar, ¿en qué momento del día es cuando se te ocurren las mejores ideas o las mejores respuestas? Te apuesto a que la respuesta no es durante tu trabajo. La mayoría de la gente tiene respuestas como, no sé, durante la ducha, corriendo, durmiendo, entre otras. Y es curioso que se nos contrate para ser creativos y en el lugar donde más debemos de ser creativos, que es en el trabajo, no lo somos. Curioso, ¿no? Ahora, cuando hablo de pararte frente al espejo, no me refiero a darte consejos de automatización. Me refiero a escucharte a vos mismo, a planearte a vos mismo, a cantar, a reír, a recordar, a ser libre. El primer paso para ser creativo es darle confianza a tu creatividad. Recuerda eso, es muy importante. Si no confías en tu proceso creativo, fácilmente podrás derrumbarte al primer no. Y créeme, te encontrarás con muchas personas así.
con muchas situaciones así. Recuerda que venimos del colegio solo alimentando el lado izquierdo del cerebro. A todos nos ha pasado que estamos en medio de algo y se nos ocurre una idea brillante y decimos, bueno, la voy a anotar, pero ¿sabes qué? Mejor la anoto luego. Y al final nunca lo hacemos. No desperdicies esos momentos y toma esas ideas, para y apúntalas. Recuerdo que años atrás visité a Camila. Cuando entré en su cuarto, escuché que dijo, ahora hablamos. Le pregunté, ¿no quieres hablar conmigo? Y me dijo, no señor, no es con usted. Camila estaba en una fase terminal de su quimio. Entonces le pregunté, ¿con quién hablabas entonces? Y me respondió, no te puedo decir. Y me señaló con sus ojos al costado derecho. Sonreí y le dije, qué egoísta es tu amigo, ¿no? Camila me sonrió y me dijo, pues sabes que no, él no es egoísta, es penoso. Así que solo quiero decirte que tus ideas tienen más poder de lo que puedes llegar a imaginar. Y Camila estaba segura de eso, y yo ese día pude comprobarlo. Tercero, reescribe el futuro. A veces tengo la sensación de que el proceso creativo de alguna manera es un ciclo repetitivo. Me explico. Por ejemplo, la mayoría de los géneros musicales en algún punto derivaron de otro, ¿sí? Inclusive los más recientes que tenemos siguen siendo derivaciones de sus inicios. Inclusive, por ejemplo, en términos de moda, a veces vemos que eso que fue moda en los 50 vuelve a serlo ahora. Es como una especie de copiar, sumar y crear, ¿no? Y creo que es apenas natural que las cosas se den así. Por ejemplo, cuando las comidas rápidas aparecieron, muchos restaurantes tradicionales empezaron a quebrar. Y luego de unos años, la tendencia volvió a los restaurantes tradicionales. ¿Por qué? Por calidad del servicio, atención, entre otras. Y creo que es un flujo que es apenas natural porque las necesidades del mercado se transforman y nuestro inconformismo constante nos lleva a explorar siempre formas creativas de atacar esos problemas, incluso cuando la solución sea la misma, pero con un nombre diferente. Ahora, el futuro es completamente impredecible, pero eso no quiere decir que aún así vos no puedas cambiarlo. O como diría yo, vos no puedas crearlo. ¿Sí? Años atrás estaba por el Bajo Bogotá recorriendo un par de lugares. Eran los inicios de nuestro proyecto Mocana. Recuerdo que era una mañana húmeda. Llegué a la casa de Pedro. Pedro era un niño que apenas tenía 9 años, que vivía con sus dos hermanas y su mamá. Recuerdo que intercambiamos un par de palabras y en medio de la conversación Pedro me pregunta, ¿qué estudiaste? Mi respuesta fue, soy ingeniero. Sonrió y me dijo, ¿así como Iron Man? Sin saber para dónde iba mi futuro, orgullosamente respondí, sí, así como Iron Man. Acto seguido Pedro empezó a gritar, mami, mami, voy a poder ver mis muñecos. Y su mamá por allá al fondo lo replicó, no, recuerda que la antena está dañada. Recuerdo que él le dice, no importa, él la va a arreglar, porque él es como Iron Man. No puedo irme de la casa de Pedro hasta arreglar su antena. Duré 2 días en medio de las selvas del Baudó arreglando una antena. Pero ya lo ves, ese pequeño acto de Pedro redefinió mi futuro y el de él. La creatividad se puede manifestar en actos tan simples como quedarte por fuera de tu casa sin las llaves o tomar una nueva ruta al trabajo. Hay miles de formas de redefinir tu futuro. Cuarto, alimenta tu curiosidad. Seguramente ya lo has escuchado muchas veces, pero dime, ¿cómo somos cuando estamos pequeños? ¿Cómo eras vos cuando estabas pequeño? Sí, recuerdo que me hacía muchas preguntas. Nos hacíamos muchas preguntas absolutamente por todo. Cuando estamos pequeños, estamos ansiosos por alimentar esa curiosidad, por conocer todo lo que nos rodea. De hecho, esa es la forma en que tenemos para aprender y para absorber el mundo en el que estamos, pues el que estamos enfrentándonos, que estamos conociendo. Ahora dime cuántas de esas preguntas te haces ahora. ¿Mm? A medida que crecemos, esa curiosidad empieza a reducirse. Y eso pasa porque el sistema está diseñado para eso. Nos hacen creer que somos ingenieros, abogados, enfermeros, y sí,
terminamos siendo clasificados. Y luego hasta son tan capaces que nos dicen, tú no eres creativo. Y lo peor es que terminamos creyéndonos esa historia, derrumbando nuestra propia creatividad, nuestra imaginación y hasta nuestra propia inteligencia. Pero lo cierto es que todos fuimos niños y todos hicimos preguntas. ¿Y qué tal si de pronto pruebas un nuevo retorno a casa en la siguiente salida? O si en el camino decides gastar 5 minutos más con el celador del conjunto donde vives o con el vecino de tu barrio para preguntarle un poco acerca de su día. Yo estoy completamente seguro de que eso te llevaría a grandes sorpresas acerca de cómo esos pequeños cambios y gestos pueden tener un impacto inimaginable en tu proceso creativo. Personalmente creo que la curiosidad debe ser un proceso continuo, de nunca terminar. Y hay muchos mecanismos para hacerlo un hábito. De nuevo, por ejemplo, viajar, vivir solo, cambiar de trabajo. ¿Sí? Todas esas situaciones tienen algo en común. Te fuerzan a interactuar con otras personas. ¿Y has notado que nuestras interacciones básicamente se basan en preguntas? Bueno, conviértelo en una práctica. Y la última, quinta, ideas que creen puentes. Naturalmente en el mundo corporativo tenemos una cantidad de malas prácticas a la hora de ser creativos. Creemos que la creatividad es seguir una serie de pasos sin salirnos de la línea o que corresponde a una área específica del proyecto, o inclusive hay altos mandos que creen que las ideas creativas solo pueden venir de ciertas personas. Y esas razones continúan siendo una de las mayores causas de fracasos en las empresas. Ahí es donde el concepto de ideas que creen puentes toma fuerza. Ese proceso de creatividad debe darse sin barreras, sin piedras en el camino. Debe conectar más de una persona, deben desbordarse de la realidad. Partamos, por ejemplo, de que si somos creativos, estamos creando algo que inicialmente no concebíamos que podíamos crear. Ahora, ¿por qué deben existir reglas para no hacerlo? ¿Qué hay de creativo en eso? Duncan Wardler, en una de sus charlas, recomienda la siguiente técnica. Coges todas esas variables o reglas que tiene tu empresa o tu idea, ¿cierto? Y en una columna listas todas esas reglas que hacen que tu empresa funcione bajo ciertos parámetros. Y luego, en la otra columna, pasas una de esas reglas e intentas romperla. Y empiezas a mirar qué cambiaría si rompes esa regla en tu negocio. Por ejemplo, cuando decidimos crear Mocana, teníamos un par de variables. Nuestro ambiente es Colombia. Publicamos en redes sociales, nos enfocamos en la educación y en la cultura, contamos las historias, damos un par de consejos, pero luego de eso nos dijimos, ¿cuál de esas variables puedo romper para crear algo diferente? Y lo primero que se nos vino a la mente fue, ¿por qué tenemos nosotros que contar las historias? ¿Y qué tal si Colombia misma las cuenta? Entonces, ahora mismo estamos trabajando en eso, en que la voz sean ellos mismos, nuestros personajes, nuestras historias, a través de entrevistas, ilustraciones, animaciones y qué otras formas más. Así, de esa forma nosotros creamos nuestro puente. Antes de cerrar esta publicación, y como será una costumbre, te dejaré con una imagen de nuestro proyecto tomada en la laguna de Tota, en Boyacá, Colombia. Espero que te haya gustado esta publicación de un robot definiendo el futuro. Si tienes algún comentario, si quieres escribirme, siéntete libre de hacerlo. Puedes escribirlo aquí en la misma publicación o puedes escribirme a mi correo personal a riveros142@gmail.com. Ahora, ¿qué se viene en la siguiente publicación? En la siguiente publicación estaremos hablando de agallas y disciplina. Ese va a ser nuestro siguiente tema. La idea es que estamos recolectando todas esas cosas que necesitamos para prepararnos para el futuro y luego vamos a entrar en temas un poco más técnicos y tal vez un poco más prácticos. De nuevo, muchas gracias por escucharme y por leerme. Hasta luego.